Gracias por estar, por acompañarnos en este encuentro militante. Y también agradezco al compañero intendente de Luján, Leo Boto, que nos acompaña en esta tarde. Eh, Gracias a los dos por acompañarnos y gracias a todos los compañeros. Tenemos compañeros de todo el país. Estamos sobre los 100 participantes y compañeros de Rosario, de Salta, de Cuyo, de todo, por supuesto, provincia de Buenos Aires, pero prácticamente de todo el país. Le paso la palabra a Marcelo Cabezas, representante de Transformar, una de las organizaciones las cuales articulamos en esta red de instituciones para llevar adelante este emprendimiento político, cultural, ideológico. Gracias, Antonio. Vamos a ser breves, así aprovechamos todo el tiempo que nos pueda brindar el ministro, a quien agradecemos profundamente, dada las dificultades de la tarea, seguramente muy reclamado por la actividad. Así que muchas gracias por esto. Bueno, presentarlo es simplemente saber que es un compañero, abogado, periodista, político, centro universitario, rector de la Universidad de los Trabajadores, la UMET, esa gran, gigantesca creación. Esperemos que va a formar parte tal vez de lo que nos quiera comentar, porque son esas construcciones que seguramente van a hacer historia o ya la está haciendo. No solamente queremos mencionar a los que nos ayudan, a los que estamos convocados en red para trabajar en estos tiempos y tratar de sacarle el mayor provecho posible a estos aislamientos en los cuales estamos y por estos medios hacer una tarea, como decía recién Antonio, cultural, comunicacional, que lo hacemos con el nombre de Pensar Argentina, tratando de ser lo más amplio en cuanto a quienes convocamos y a quienes nos convocamos, con quienes compartimos. La Central de Entidades Empresarias Nacionales, la agrupación legislativa Néstor Kirchner, Transformar Argentina, Centro de Estudios Sociales y Políticos, el PJ de Luján, la Mesa Empresaria Justicialista, la Red Interdisciplinaria Siglo XXI, el Foro de Empresarios Nacionales, los asesores profesionales parlamentarios, y bueno, si me olvido de alguno, pido disculpas. Simplemente, bienvenido, muchas gracias, y estamos para escucharlos y compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Marcelo. Saludar a mi amigo, el intendente también de Luján, que lo veo ahí a Leo, también lo veía en otra pantalla a Adrián Canelotto, un rector, amigo y compañero de la UNIPE. Es un placer poder conversar con cada uno de ustedes. Lo único que le voy a tener que pedir disculpas después porque voy a tener que salir 5 o 10 minutos porque tengo una nota pautada con TN por el tema de suspensión de clases o de no aprobación de los protocolos, y me pidieron de presidencia que salga en un programa en TN alrededor de las 8 de la noche, pero me voy 5 o 10 minutos y vuelvo y después podemos tener todo el tiempo que ustedes dispongan. Creo que todos, ¿no? Y lo conversaba hoy en una reunión con compañeros y compañeras, creo que todos sabíamos que este 2020 iba a ser un año repleto de desafíos y de complejidades. Jamás imaginamos una pandemia. Y eso, suelo repetir, nos lleva a añorar esas dificultades que parecían imposibles que teníamos en enero y febrero. Y hoy parecen esas dificultades un juego de niños y niñas, ¿no? Porque la pandemia ha impactado de manera fuerte, de manera marcada, en Argentina y en el mundo, con la particularidad que nuestro país venía golpeado. 3 de los últimos 4 años fueron recesivos. Los 2 últimos años fueron muy negativos en la destrucción de empleo, inclusive en el propio proceso de descomposición social y de enorme endeudamiento que vivió la Argentina, un endeudamiento que sostuvo la especulación y su otra cara, que es la fuga. Y eso implicaba encorsetar también la capacidad de respuesta de un Estado
que había empezado a abandonar responsabilidades, que había empezado a obstruir la construcción de realidades de mayor justicia, que había perdido el interés, parecía ser, por la construcción de mejores realidades para toda la sociedad. Y en esa Argentina que se asumió el 10 de diciembre, creo que tenemos que tener claro la realidad continental que transitamos, los enormes retrocesos vividos entre el 2015 y el 2019 y los aprendizajes de los procesos de cambio que vivió nuestra América Latina, ¿no? Sus enormes virtudes y también sus limitaciones. Limitaciones en parte que están vinculadas a la continuidad de las distintas políticas que se tienen que llevar adelante. Y es ahí donde, si vamos al campo educativo, vemos con claridad lo que fueron los últimos 4 años muy negativos en el abandono de los consensos que nuestra sociedad tuvo la capacidad de construir, ¿no? A partir de lo que han sido la Ley de Educación Nacional, la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley de Educación Técnica, para mencionar algunas de las normas que marcan un horizonte y también implican, ¿no?, que las políticas que podrían haber sido de un partido se transformaron en políticas de gobierno y que a partir de un debate democrático en el Congreso se transformaron en leyes que deberían haber implicado que sean políticas de Estado y que trasciendan a los hombres y las mujeres, para transformarse en activos sociales. Porque toda la dirigencia política habla y repite la prioridad de la educación y la prioridad, por ejemplo, de la ciencia y la tecnología. Conservadores, liberales, progresistas, peronistas, radicales. Digo, nadie dice hay que desinvertir en la educación. Nadie dice hay que darle la espalda a la ciencia y la tecnología. Ahora, seamos claros, es lo que se hizo en los últimos 4 años. Entonces, no podemos esperar respuestas adecuadas a nuestras expectativas si no priorizamos lo que deben ser las políticas educativas en nuestro país. Y para poner un único ejemplo, en datos objetivos, que se relacionan a los procesos de inversión, a lo que fue el retroceso en inversiones en esas 2 áreas que son las que mayor capacidad tienen para moldear una transformación futura en nuestra sociedad, que son la educación y la ciencia y la tecnología. Son los aspectos, además, ¿no?, por supuesto, de la planificación y del modelo de desarrollo que queremos para un país, que está tan interrelacionado con la escuela, con la educación y también con la ciencia y la tecnología, son las herramientas principales que permitieron configurar, ¿no?, el desarrollo de los países que hoy están a la vanguardia. Muchas veces se plantea, ¿no?, buscar recetas fuera de nuestro país para encontrar el camino, ¿no? Muchas veces también tenemos que tener la conciencia que hay países en este siglo XXI y en Puta. Vamos la hijueputa, perreo, hijueputa. Perdón, tengo una interferencia, una cosa espantosa. Un momento, por favor. Un momento, no dejen entrar a nadie más, por favor, a los... Ya no sé. Bloquealos, compañera. Ya está, pero por favor no dejen entrar a nadie más. No hagan entrar a nadie, son todos bots de... No, ya no puede ingresar nadie más, por favor. Continúe, ministro, disculpe. No, perdón. Hola.
Yo creo que ahí tenemos que tener la claridad, ¿no? Que muchas veces ciertos países o los organismos multilaterales exportan recetas y han impuesto recetas que nunca han aplicado hacia adentro de sus propios territorios. Hay un libro que se llama El Estado Emprendedor, ¿no? De Mazzucato, ¿no? Que creo que tiene una enseñanza breve pero contundente, ¿no? Que dice: no hagan lo que Estados Unidos dice que hizo, hagan lo que Estados Unidos realmente hizo para ser un país con el protagonismo que tiene. Y podemos así recorrer los países centrales, los países más desarrollados, donde vemos, ¿no? Que son estados con capacidad de regulación, que son estados que promueven el desarrollo, que promueven la concertación entre el sector del trabajo, el sector productivo, la creación de oportunidades. Y son estados que priorizan la educación y la ciencia y tecnología. Y es ahí, se lo comentaba los otros días a Adrián, ¿no? Que muchas veces creo que le debe pasar lo mismo. Le preguntan, bueno, ¿cuál es el país, cuál es el modelo educativo que tenemos que importar para la Argentina? No siempre se dan esos debates, desconociendo la vasta y trascendente trayectoria pedagógica y educativa que tiene nuestro país. Pero no nos tenemos que ir a la 1420 para imaginar un camino de transformación colectiva. Podemos ver lo que se hizo en los últimos 15 años para intentar generar un camino educativo diferente, priorizando consensos, priorizando esas políticas educativas, priorizando la inversión, asociando a nuestro sistema educativo al modelo de desarrollo que queremos en la Argentina, porque van de la mano, son espejo. No en vano en la década del 90 se destruyó la educación técnica, no en vano volvimos a cometer esa equivocación como sociedad en los últimos 4 años cuando también se desfinanció la educación técnica, en este caso, además incumpliendo una ley, como es la ley de educación técnica, ¿no? Que incluye un componente del 0,2% de inversión de los recursos nacionales a la educación técnica. Cuando asumimos, la inversión era del 0,08%, menos de la mitad. Y es ahí donde las respuestas no están en Finlandia. Las respuestas están en nuestra propia experiencia, ¿no? Si sostenemos consensos, si sostenemos los acuerdos, si valorizamos el diálogo, si construimos una agenda federal, si priorizamos la inversión, si concertamos con todos los actores del sistema educativo, si nos hacemos cargo de la desigualdad que hay en nuestro país e invertimos prioritariamente en educación y también en ciencia y tecnología, nuestra escuela va a poder dar la respuesta que nuestra sociedad está esperando. Ahora, si nosotros miramos a la escuela para que nos dé la respuesta que nuestra sociedad necesita en un océano de desigualdad como el que transita nuestro país, y restringimos su capacidad de respuesta, los resultados no van a ser buenos. Entonces, estas cuestiones también son las que se ponen en discusión a partir de la desigualdad iluminada por la pandemia. Y son también, ¿no?, la posibilidad, a partir de lo que ha sido la respuesta a nuestro sistema educativo en esta realidad de desigualdad, que nos debe permitir priorizar el camino que tenemos que transitar, ¿no? Porque transitar la pandemia, pero también la pospandemia, el proceso de recuperación económico y social, va a demandar un Estado presente. Y dentro de esa agenda del Estado, lo que tenemos que garantizar es una responsabilidad primaria de todo ministro de Educación nacional y de las provincias, es que se consolide el protagonismo de la agenda educativa en el marco del despliegue de las diferentes políticas públicas. Y eso se traduce en múltiples aspectos que tienen impacto en los resultados pedagógicos, en la capacidad de respuesta de nuestra escuela,
en la transformación colectiva, ¿no? Es desde infraestructura escolar, que garantiza mejores condiciones, que garantiza la escolarización temprana, que mejora la terminalidad o la ampliación de la jornada, que debe garantizar mejor formación de nuestros maestros, que va asociado, por supuesto, a mejor salario. No hay una cosa sin la otra. Y es un debate también que tenemos que llevar adelante. Que garantiza computadoras y libros, principalmente en los hogares de mayor vulnerabilidad. Faltan en nuestros hogares 4,5 millones de computadoras que Macri no distribuyó. Y eso hoy lo estamos pagando. Inversión que se traduce y consensos, ¿no? También en el protagonismo de la educación técnica y su diálogo constante con el mundo del trabajo. En fortalecer un sistema universitario como el que tenemos, que es un orgullo para la América Latina. Son todas estas cuestiones que son las que tenemos que discutir en un momento absolutamente desafiante. En un momento que implica un cisma para las realidades que parecían pétreas, preestablecidas. Y creo, compañeras y compañeros, que uno de los componentes, por eso quería también participar en esta reunión, es la capacidad de la articulación y de sostener en todo momento la unidad del campo popular en la Argentina. Y el diálogo multisectorial, del sector productivo, del sector empresario, del sector trabajador, de la academia, y por supuesto de la política, de los movimientos sociales. Es ahí donde tenemos que lograr la síntesis para enfrentar los desafíos tan complejos que tenemos por delante. No solo para nosotros, seamos conscientes, no solo para nosotros, sino para la América Latina. Porque en la soledad que estamos hoy en Sudamérica, implica también que eso se traduzca en una enorme responsabilidad para recordar que otras realidades son posibles. Y lo que hagamos nosotros bien, no tengan dudas, que va a tener la capacidad de replicarse, de diseminarse en nuestra propia región americana, para que volvamos a transitar, como ocurrió no hace mucho tiempo atrás, eso que Lula suele denominar un tiempo de exuberancia, ¿no? Donde lo que quizás en los oscuros años de la década del 90 parecía imposible, se empezaba a hacer realidad, que era el desarrollo con justicia social de nuestra América Latina. Quedan enormes desafíos por delante, pero creo que a pesar de la incertidumbre que implica la pandemia, tenemos la claridad de las ideas y el compromiso de nuestra sociedad para poder construir, ¿no? Construir la cartografía que nos permita transitar este territorio. ¿No? Suelo decir que en algún momento sentíamos que teníamos las respuestas a las preguntas y nos cambiaron las preguntas y tenemos que buscar nuevas respuestas o inclusive animarnos a formularnos preguntas que nunca tuvimos la capacidad de imaginar. Así que agradecerte, Antonio, Marcelo, compañeras y compañeros, compartir estas reflexiones y poder abrir el debate con todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Paola, ¿estás por ahí? Sí, estoy. Ahora estoy. Voy a ir leyendo las preguntas si quieren. Denme un momentito, por favor. Un momento. Mi pregunta, acá hay una preguntita. Raquel pregunta, bueno, en principio dice bienvenido ministro, y mi pregunta es si van a hacer una reestructuración profunda en educación.
Bueno, una reestructuración profunda de educación, no sé a qué se refiere, ¿no? Y quizás le podemos pedir a Adrián Canelotto que organice un proyecto de doctorado en la UNIPE, un seminario de varios meses. Pero sí, lo que le puedo decir es que tenemos claros nuestra misión, nuestro objetivo central, es que la escuela vuelva a ser la principal, no la única, pero sí la principal institución de ruptura de la desigualdad. Y que ahí tiene que haber un abordaje multidimensional, de distintos aspectos. Por supuesto que la pandemia ha impactado en la agenda de nuestra cotidianeidad, pero no ha cambiado nuestra misión. Y es allí donde hay muchísimos aspectos que tenemos por delante trabajar. Algunos los mencioné, que son estos consensos, que son el cumplimiento de estas leyes, que llevan intrínseco cambios profundos en nuestro sistema educativo, mucho más después que abandonamos las transformaciones que habíamos empezado a transitar. Y es ahí donde podemos mencionar algunos aspectos que para nosotros son sustantivos, ¿no? La escolarización temprana, ¿no? Que implica un enorme desafío de infraestructura de nuestras escuelas, de capacidad de respuesta también de las jurisdicciones, que se vincula también así reformular quizás el nivel que nos presenta mayor desafío, que es el secundario, para que sea un espacio que interpele a nuestros adolescentes y podamos mejorar la terminalidad en tiempo y forma de nuestros estudiantes. En seguir fortaleciendo el vínculo entre todos los niveles educativos, principalmente entre el secundario y el universitario, el superior, en la articulación de la educación no formal, inclusive de los centros de formación profesional con nuestras universidades, y con la educación secundaria, con la educación técnica. Y por supuesto algo que mencionaba, ¿no? Una clave en el debate de la calidad educativa, que es una calidad para todos, no para algunos, porque si no estaríamos hablando de privilegio, no del derecho a una educación transformadora, se vincula a la formación constante de nuestros maestros y maestras, ¿no? Ahí estamos trabajando con Adrián, puntos que consideramos centrales, vinculado inclusive a partir del UNIPE a un proyecto federal de la Universidad Pedagógica Nacional. Pero bueno, son muchos aspectos de los desafíos que tenemos por delante, ¿no? Algunos de los cuales hemos comenzado a transitar, ¿no? Que también se relaciona al uso de las tecnologías en el aula, fuera del aula, en esta imposición de escuela de transición que implica la pandemia. Bueno, son múltiples objetivos. Lo que sí también estamos convencidos que los cambios en nuestra escuela ingresan de la mano de los maestros y las maestras. Por eso es tan trascendente consolidar los espacios de diálogo para federalizar las políticas educativas, que no quiere decir imponer una agenda nacional, quiere decir construir horizontalmente entre las 24 jurisdicciones y el Estado Nacional y los trabajadores docentes y nuestras universidades la agenda educativa que nuestra sociedad está esperando. Bueno, gracias, ministro. Hay algunas preguntas que en realidad son casi iguales y están vinculadas con saber si el gobierno nacional tiene algún plan para dotar de computadoras y conectividad a estos chicos que quedaron en Cava, fuera, digamos, de la educación formal, y la verdad que están todos bastante preocupados con eso, así que preguntarle eso, ministro. Sí, claro que tenemos. Le quiero decir lo que hemos hecho. Nosotros en el primer momento desplegamos una agenda analógica, reconociendo la profunda desigualdad que hay en la Argentina. Y quiero ser claro, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, principalmente en el resto de la Argentina. La Ciudad de Buenos Aires es el distrito más rico de la Argentina. Y tienes una jurisdicción que tiene que tener la capacidad de dar la mayor respuesta. Y seamos claros en eso. Nosotros ya hemos distribuido 36 millones de cuadernos educativos en todo el país, que hacemos con las provincias, que llegan a los hogares de menor conectividad. Ya hemos producido más de 1.300 horas de televisión y radio nacional, la TV pública, más de 150 radios, 50 canales de televisión.
Desarrollamos una plataforma, seguimos educando, y una segunda plataforma que es Juana Manso, que se navega gratuitamente con recursos educativos. Para mencionar algunos conceptos, y llevamos distribuidos ya, el número actualizado son casi 70.000 computadoras. Hoy estuve en Berisso entregando 700 computadoras, y ayer hice una videoconferencia con el gobernador Quintela de La Rioja entregando 3.000 computadoras. ¿Pero por qué en Berisso? ¿Por qué en La Rioja? Porque vamos primeros a donde hay mayor desigualdad. La mayor desigualdad socioeducativa está en el conurbano bonaerense y en el norte grande argentino. Y en eso también somos claros. Ahora, ¿qué indicación nos ha dado el presidente? La ciudad no da respuesta a los sectores de vulnerabilidad, la vamos a dar nosotros. Y en eso estamos trabajando. Como decía, faltan computadoras, faltan 4,5 millones de computadoras que la gestión de Macri no distribuyó. Recordémoslo. Para tener memoria nada más. Y estamos acelerando la marcha en la distribución de computadoras y en distintas medidas vinculadas a la conectividad, conjuntamente con el ENACOM. Si el Estado de la ciudad no da respuesta, lo tenemos que dar nosotros. Pero la verdad que ahí también tiene que haber una discusión profunda. Si hay un Estado con capacidad fiscal, una jurisdicción distrital, ¿no? La ciudad como jurisdicción es la que mayor capacidad tiene, frente a un distrito de 200 kilómetros cuadrados. ¿Qué le queda a la provincia de Buenos Aires? ¿Qué le queda a la provincia de Buenos Aires si la ciudad no puede dar respuesta? Bueno, eso también es algo que nos debe permitir interpelarnos, ¿no? Pero por supuesto vamos a seguir trabajando con la Ciudad de Buenos Aires como lo hacemos con las 23 jurisdicciones educativas. ¿Me permiten una pregunta? ¿Me permiten una pregunta? Sí, cómo no. ¿Cómo ve el ministro la vinculación de la escuela técnica con los sectores productivos? A mí me parece clave que esa vinculación exista, y el ministro lo planteó recién, y por lo tanto, ¿cómo la ve él como posibilidad de construir esa vinculación? No, es un tema fundamental. Yo los invito a que lo trabajen también con el director del INECT, con Diego Golombek. Digo, ahí tenemos un enorme desafío, ¿no? Lo decía al comienzo, que se relaciona, por supuesto, al modelo de desarrollo que queremos para nuestro país. Ahí dialoga la escuela, dialoga la educación técnica, por supuesto, con el sector empresario y con el sector del trabajo. ¿No? Hoy tuvimos un seminario a la mañana con la CGT, con la OEI, con la UIA, donde planteamos estos conceptos que para nosotros son centrales, y ahí hay que trabajar y fortalecer ese vínculo. Así que, por supuesto, para nosotros eso tiene una enorme centralidad, inclusive que no solo se vincula a nuestro sistema de educación superior, sino también al rol de la educación técnico-profesional. Y ahí tenemos mucho por trabajar. Señor ministro, ¿podría hacerle una consulta? Yo soy directora a nivel secundario de la provincia de Buenos Aires hace ya muchísimos años, y estamos, cambiando todo, no teníamos el equipamiento necesario y nos fuimos equipando y armando para poder llegar a todos. Calificamos por rúbricas, fuimos viendo de llegar a todos, algunos alcanzando el material, otros con la conectividad posible. Estamos con un problema ahora, a los chicos enterarse, no sé si será así tal cual, de la promoción automática, que un poquito empezaron a aflojar. ¿Para qué voy a cumplir? ¿Para qué voy a hacer? Si igual paso de año. ¿Es así esto? No, Mabel, al contrario, no hay promoción automática. Es lo que dejamos en claro. Después podés acceder a las resoluciones que aprobamos en el marco del Consejo Federal de Educación. Nuestra mirada es toda la contraria, ¿no? Tenemos la responsabilidad de garantizar los aprendizajes en un año excepcional, y la propia resolución dejamos en claro que no hay promoción automática, que vamos a acreditar los saberes que efectivamente nuestros chicos y chicas han podido adquirir. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, al momento de regresar a las aulas a partir del trabajo diagnóstico. ¿Vamos a tener aulas más heterogéneas? Por supuesto.
vamos a tener aulas más desiguales, por supuesto. Y eso implica un enorme desafío para nuestros docentes. Pero hemos dado pasos importantes el día martes por unanimidad de las 23 provincias de la Ciudad de Buenos Aires, con acuerdo también de todos los actores del sistema educativo, que implica trabajar en cada uno de estos aspectos hacia el futuro y cómo los aplicamos. Así que en eso también fue aprobado todo un esquema de reorganización pedagógica bajo este concepto de unidad pedagógica 2020 con 2021. ¿No? Y por supuesto es la realidad que nos impone la pandemia y la propia suspensión de concurrencia física a la escuela que hemos transitado y los aprendizajes dispares, impactados por las desigualdades que hay en cada hogar. Así que por supuesto que no hay promoción. Los más perjudicados estamos teniendo con los chicos que egresaban este año, que bueno, sienten un sentimiento aparte especial de un montón de pérdidas y ver la continuidad en el 2021, ¿no? Los chicos que egresan. Bueno, eso también fue aprobado en el marco del Consejo Federal, de lo que van a ser las pautas de acreditación y de cierre del ciclo secundario, de lo que debe ser la propia articulación. Hemos constituido una comisión donde están las universidades públicas y privadas, donde están las provincias, donde están distintos actores del sistema, para ver cómo va a ser ese esquema de transición, garantizando siempre la continuidad pedagógica, ¿no? Que los chicos puedan ir el año próximo a la universidad, la continuidad educativa, la permanencia dentro del sistema, pero también garantizando los aprendizajes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ministro, ¿le puedo hacer una consulta? Colaboro con una comunidad específica y otras periféricas en el Chaco salteño, y me preocupa el desarrollo de la educación intercultural en las comunidades originarias que se está dando con muchísima dificultad. ¿Tienen algún proyecto, algún acuerdo con las provincias como para que se pueda impulsar una educación intercultural un poco más integral? Perdón. Perdí la mitad de la conexión en la pregunta, Lilia, si vos me la podrías reformular. En las comunidades originarias, en el Chaco salteño, hay muchas dificultades para desarrollar una educación intercultural. Entonces, me preguntaba si podemos colaborar desde algún lugar para que eso se fortalezca y cómo podemos trabajar en conjunto con las provincias para que efectivamente la educación intercultural se dé, se impulse, se garantice. Sí, Lilia, nosotros cuando asumimos nuestra gestión no había, por ejemplo, ni direcciones de nivel ni coordinaciones de modalidad, ¿no? Y hemos establecido, ¿no? una coordinación para la educación intercultural bilingüe. Y en eso nos tenemos que focalizar en el trabajo. Yo he tenido distintas reuniones con representantes de los distintos pueblos originarios para poder trabajar esa agenda en común, ¿no? Y la problemática particular de la modalidad. Y en eso nos encontramos trabajando. Y por supuesto, Lilia, si vos te contactás con mi oficina, yo te pongo en contacto con la coordinadora de la modalidad para ver qué articulación puede existir. Me pongo a disposición, ministro, cuando le parezca, me contacto como usted indique. ¿Cómo no? ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? Compañera, quería hacer una pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí. Buenas noches, compañero ministro. Sí. Me llamo Ricardo La Vega, soy docente de la modalidad especial y quería compartir con vos una breve reflexión y con las compañeras y compañeros. Creo que la educación es un eje fundamental en el marco de lo que hoy como país nos toca atravesar. Siempre estuvo mirada desde un plano, desde un subplano, digo yo, como que, bueno, los docentes, maestras y maestros,
éramos vistos simplemente como receptores de una población a la cual se le enseñaba a leer y a escribir. Y hoy hay una gran preocupación de cuándo empiezan las clases, de cómo se promociona. Me ha tocado funcionar y trabajar como consejero escolar en Luján, y todo lo que tiene que ver con el tema de infraestructura ha sido un elemento fundamental. Y nuestras escuelas, creo que en muchos distritos del país, necesitan una readecuación y una mirada con respecto a cómo van a tener que ser vistas, con la pregunta de, bueno, la pandemia, ¿qué es esto de la pospandemia, ¿no? Mi pregunta es puntualmente, porque hemos escuchado tantas cosas. Hoy se hablaba de ese protocolo que Cava propuso de 3 alumnos por aula, 15 alumnos por escuela. Es irrisorio en un esquema del pensamiento actual. Entonces digo, compañero ministro, y sé que hay todo un programa avanzando sobre el tema de infraestructura y la adecuación de las escuelas. ¿Cuál va a ser el punto de inflexión o la mirada de tu ministerio en representación de todos los docentes del país y de las diferentes jurisdicciones con respecto a la planificación de las escuelas y cómo se deben realizar las escuelas como edificios y como espacios de intercambio cultural, social y político? Ricardo, no comprendo el punto que estás planteando. Vos decís las escuelas en la lógica de vuelta de la infraestructura escolar, en la lógica del regreso a las aulas. Exactamente, porque las escuelas las cuales estamos viviendo, trabajando y transitando tienen una dinámica anterior a la pandemia, obviamente, y en donde muchos de los docentes que hemos trabajado en ellas, la superpoblación, hablo de la escuela pública, únicamente de la escuela pública. Bueno, por supuesto, nosotros ahí hemos establecido los protocolos que han participado los trabajadores de la educación, ¿no? Al punto que esos protocolos no solo fueron aprobados en el marco del Consejo Federal, sino también fueron incluidos en la última paritaria nacional docente. Que implican cuestiones, por un lado, de reorganización, para garantizar el distanciamiento físico, que eso se traduce en que no todos los estudiantes pueden ir todos los días, siempre que la realidad epidemiológica permita el regreso en cada jurisdicción. Y a partir de allí también, ¿no?, implica que toda escuela debe estar en condiciones para recibir a los estudiantes y a los docentes. Y estar en condiciones implica resolver cuestiones básicas, que deben estar resueltas previo a la pandemia, ¿no? Agua, elementos de limpieza, estado de los bloques sanitarios, ¿no?, de cada una de las escuelas. Entonces, por supuesto que estamos trabajando con las jurisdicciones, con cada una de las provincias, y es el objetivo nuestro en ese sentido. Muchas gracias. Yo, compañeros y compañeras, me queda una última pregunta de ser posible, porque tengo que ir a ese compromiso que les había mencionado. ¿Puedo hacer una pregunta, ministro? Vale. Buenas tardes. Buenas noches. En cuanto hay una confusión a través de los medios de comunicación, la comunidad en realidad entiende que el alumno pasa directamente de año, así muy simplemente. Y hay como un desgano porque no lo entienden bien. Tal vez usted, que tiene posibilidad de los medios, aclarar que no es que pasan de año, que una vez que ingresen en marzo van a tener que rendir y evaluar los trabajos y en las condiciones que los mandaron y en tiempo y forma. Eso no está bien aclarado y se hace una confusión en la comunidad, ¿no? Me refiero a los padres y a algunos alumnos también. Gracias, ministro. Gracias, Rosana. Estamos de acuerdo, ¿no? Hicimos una charla con 3 funcionarias de nuestro ministerio, empezando a aclarar algunas de esas cuestiones. Es difícil a veces, en la lógica comunitaria que se lleva adelante en distintos medios, ¿no?, que plantean la promoción, plantean que hay una promoción automática, cuando lo primero que dice la resolución es que no hay promoción automática. Pero bueno, es todo un desafío, por supuesto, que tenemos que intentar resolver, y en eso también hay un trabajo con nuestros docentes, con nuestros directivos, para que sean los portadores de este mensaje, de lo que se aprobó en cada una de las jurisdicciones,
y por supuesto esa es nuestra responsabilidad y nuestro trabajo. Gracias, ministro. Y para despedir, para terminar, Eduardo Benedetti, del Foro Empresarios Nacionales. La última pregunta y ya nos vamos, lo dejamos libre. Eduardo. Podría hacer un comentario muy cortito, si me permite. Chiquitito. Me están esperando. Yo si Solana habla no tengo problema, pero me están esperando. Es justo porque va a TN, ministro, y quería hacerle un comentario pequeñito. Está dentro de lo que es educación. Nosotros hemos visto la gente que se moviliza en la calle, los argumentos que nos presentan. Me doy cuenta que hay gente que no tiene idea de las buenas medidas políticas que están tomando y económicas, etcétera. Necesitamos mejores comunicadores de la política que están aplicando. Usted es un ejemplo de buen comunicador, pero necesitamos que se comunique mejor las políticas que se están tomando, las medidas que están tomando. Si no, la gente muchas veces no sabe qué se está haciendo y uno lo ve en las marchas y en la gente común que habla, no los que estamos pendientes, sino la gente que está en el día a día, no se dan cuenta de todas las cosas que ustedes están haciendo. Por eso yo me gustaría encasillar eso dentro de lo que es una política de educación, que sería educación, propaganda, pero sobre todo educación a la gente en general. Gracias. Creo que tenemos que trabajar eso, Solana, estoy de acuerdo. Pero bueno, agradecerles muchísimo el tiempo a todos y todas. Lo podemos volver a repetir en otra oportunidad, ¿no? Y agradecerles la posibilidad de compartir reflexiones entre todos y todas. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Marcelo, muchas gracias, Leo y Adrián. Así que bueno, cuídense mucho y nos volvemos a encontrar. Gracias y hasta la próxima. Compañero. Muchas gracias. Gracias. Hay que trabajar con los docentes mucho, ministro, mucho. Compañero. Cuídese, ministro. Antonio, perdón, pero se desenganchó Sí. conexión. Adiós a todos.